del costo de capital, que es uno de los temas para esta semana, y vamos a ver la parte del apalancamiento que quedó de la semana pasada. Entonces, yo ahorita les voy a compartir pantalla y me hacen saber si logran visualizar. ¿Logramos ver ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Esta es la parte de apalancamiento que ya ustedes trabajaron y que ya en teoría habíamos platicado un poco. Aquí nada más para que veamos un ejercicio que yo sé que ustedes lo estuvieron estudiando y hasta me van a ayudar ahorita a interpretarlo. Fíjense en este ejercicio que habla de un nivel normal de ventas de una empresa. Esto es porque las empresas, cuando nosotros estamos iniciando una empresa, nosotros podemos determinar un punto de equilibrio. Pero cuando una empresa ya existe, ya la empresa tiene su propio nivel normal de ventas. Por eso se menciona aquí este nivel normal, además del asunto del punto de equilibrio que se calcula después. Entonces, en esta parte vemos que menciona que el nivel de ventas normal de la empresa es de 10,000 unidades. Cada una de ellas, dice, se vende a 20 lempiras. El costo variable unitario es de 8 y los costos fijos totales de la empresa son 60,000. En este caso, nosotros vemos aquí que habla de costo variable por unidad. Aquí no menciona si los costos fijos son mensuales o son anuales. En el caso de los costos unitarios, van a ser costo unitario en cualquier momento. No importa si lo demás está expresado en mensual o está expresado anual, siempre el costo unitario es costo unitario en sí, ¿verdad? Entonces, en este caso, el costo unitario dice que es 8 lempiras. Cuando se refiere a costo variable, recordemos que se trata de algo que está directamente relacionado con el tipo de empresa de que se trate. Entonces, en este caso, ese costo variable de 8 va a aumentar o va a disminuir según aumenten o disminuyan las ventas de la empresa o la producción de la empresa si es una industria. Entonces, con esos costos unitarios, con esos costos variables, perdón, recordemos que nosotros no tenemos ningún tipo de apalancamiento, que realmente lo que nos apalanca como empresa es justamente los costos fijos, porque es lo que se va a mantener constante aunque la empresa aumente la producción o aumente el nivel de ventas. Lo que es en sí un arma de doble filo, porque cuando nosotros disminuimos la producción o disminuimos la cantidad de ventas, también esos costos se van a mantener estables. Entonces, esos costos van a hacer que se reflejen utilidades más bajas o incluso que se reflejen pérdidas. Entonces, por eso es que el asunto del apalancamiento, que es una cuestión que ya está dada en la empresa, no es que yo puedo aumentarlo o disminuirlo, sino que ya está dado. Por eso se habla de calcular grados de apalancamiento, porque son cosas que ya en la empresa, por el solo hecho de existir, ya se da. Se pueden intentar para futuros periodos mejorar esa situación, ¿verdad? Pero no es que en este momento para calcularlo yo puedo hacer que se mire mejor. No, porque ya se trata de costos que se están dando en la empresa. Entonces, aquí vemos que el costo fijo de esta empresa es de 60,000. Ahora, ¿en qué me voy a fijar? Que cuando nosotros hagamos un ejercicio es, si se está hablando de asuntos mensuales, todo se exprese de asuntos como cosas mensuales. Si se está hablando de anual, entonces que todo se refleje de manera anual, que yo sé que tenían esa duda con uno de los ejercicios de la guía. En este ejemplo se mencionan también intereses, dividendos, que recordemos que en el caso de los dividendos es específicamente los dividendos preferentes.
porque los dividendos comunes dependen de si hay o no hay utilidades. Recordemos que justamente el beneficio de los accionistas preferentes es que ellos van a tener un valor fijo que se le va a entregar, gane o pierda la empresa, que vienen siendo un acreedor más para la empresa. Pero en el caso de los accionistas comunes, si hay pérdida, se llevan la pérdida, si hay utilidad, se llevan la utilidad. Entonces, cuando se mencionan dividendos en un caso como este, se refiere a los dividendos preferentes. Aquí se menciona que hay 10,000 acciones en circulación. En este caso, la cantidad de acciones, que ya vamos a ver al final cómo las vamos a utilizar, es la cantidad de acciones que están representando el capital social de la empresa. Y los impuestos, que aquí se mencionan de 30%, aquí en estos ejemplos se mencionan tasas específicas. Sin embargo, cuando nosotros en ejercicios como este y en ejercicios de los que vamos a ver más adelante con proyectos de inversión, cuando mencionamos impuestos en esta parte, nos estamos refiriendo al impuesto sobre la renta. De tal manera que si no nos dijeran el valor del impuesto, nosotros tomaríamos lo que la ley establece en este momento para las empresas, que es el 25%. Aquí es un 30% en este ejemplo porque recordemos lo que mencionábamos en algún momento, que además del impuesto sobre la renta, también las empresas tienen que pagar otros componentes de impuestos, por ejemplo, el impuesto solidario, el impuesto al activo neto, dentro de siempre lo que corresponde a la parte de las utilidades, ¿verdad? No nos referimos acá a impuestos sobre ventas porque recuerden que la empresa no paga impuestos sobre ventas por toda esta cuestión de comprar y vender mercadería, porque al final quien lo paga es el que se queda con la mercadería, el consumidor final es el que paga realmente el impuesto. Entonces, esta parte de los impuestos son por las utilidades. Entonces, aquí en este ejemplo es de 30%. Entonces, nos pide en este ejercicio calcular el punto de equilibrio, el apalancamiento operativo, financiero y total. Yo les había dejado una notita en el ejercicio de que aunque no nos dijeran el orden y nos pidieran que calculemos todo, siempre lo haríamos en ese orden. Primero el punto de equilibrio y luego los grados de apalancamiento. Y también que este tipo de ejercicios son independientes. A mí me pueden pedir solamente punto de equilibrio. A mí me pueden pedir solamente el grado de apalancamiento financiero. Ahora, si me piden el grado de apalancamiento total, sí sé que necesito los dos anteriores porque yo hago una combinación de ellos, según las fórmulas que ya vieron ustedes que se utilizan. Entonces, en este ejemplo, lo primero que hacemos es calcular el punto de equilibrio. Aquí en el punto de equilibrio, lo que nosotros hacemos es tomar los costos fijos, ¿verdad? Que ya nos da el ejercicio, y dividirlo entre la diferencia que resulta de restarle el costo de ventas al precio de venta, que ambos, vean, están colocados en unidades, ¿verdad? Los costos unitarios y los precios de venta unitarios. Entonces, hacemos ahí la resta y luego pues la división de costos fijos entre ese valor. Y en este ejemplo nos da que el punto de equilibrio es de 5,000 unidades. Cuando nosotros tenemos que 5,000 unidades es nuestro punto de equilibrio, ¿qué significa? ¿Qué significa decir que tenemos un punto de equilibrio de 5,000 unidades? Que no ganamos ni perdemos. Correcto. Ajá, en ese momento, con 5,000 unidades que nosotros vendamos o produzcamos, ni ganamos ni perdemos. De hecho, aquí está demostrado en el ejemplo, vean que tenemos nosotros unas ventas por esas 5,000 unidades, ¿verdad? Con los costos fijos que se mantienen, ¿verdad? Aumenten o disminuyan las ventas, vamos a tener ahí esos 60,000 y el costo variable, 40,000 porque son 5,000 por 8, que es el costo variable. Utilidades antes de impuestos e intereses, 0. Ahora, ¿qué pasa si yo produzco más o produzco menos? ¿Qué va a suceder ahí? Ahí sí no va a estar en equilibrio. Va a Ajá, perder. ¿y qué sucedería? Si yo Tendría produzco pérdida. 6,000 unidades, Si produce más, gana. Si produce menos, más pierde. ganancia. correcto. Entonces,
Cuando yo ya conozco el punto de equilibrio, y esa es la importancia que tiene la empresa, es que yo sé en qué nivel debo mantenerme para poder obtener utilidades. Entonces, yo sé que con 5,000 exactas ni gano ni pierdo. Significa que si yo voy a producir más, que es lo que yo espero, ¿verdad? Y es lo que voy a estar intentando siempre, es voy a tener utilidades, ¿verdad? Después, arriba de 5,000 siempre voy a tener utilidades. Con una unidad más ya voy a tener algunos centavitos de utilidades. Entonces lo que voy a estar buscando siempre es producir más del punto de equilibrio. Eso sí ya lo puedo manejar. Yo puedo mover los niveles en la empresa para poderme ir arriba de mi punto de equilibrio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo produzco solamente 4,000 unidades? ¿Qué va a suceder en ese caso? Pues ahí no va a tener ganancias. Podría decirse que estaría en un punto donde la producción no está siendo suficiente a lo que es la demanda, ¿va? Ajá, y de hecho voy a tener pérdida, ¿verdad? Porque Correcto. aquí acuérdense que además de que voy a estar dejando a mi clientela sin el producto que yo le ofrezco, además de eso yo voy a tener como empresa pérdida. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy vendiendo por ese nivel de costo fijo que yo tengo no me va a permitir a mí tener utilidades. Entonces, ese es justamente el trabajo de ese costo fijo, ¿verdad? Que hace que, como eso se mantiene, si yo produzco más, eso permite que yo tenga esa palanca, ¿verdad? O ese apalancamiento para poder obtener ganancia. Pero el riesgo es que con ese nivel que yo tengo de costo fijo, si me bajo del punto de equilibrio, entonces voy a tener pérdidas. Entonces, ahí es donde nosotros como empresa, una vez conociendo nuestro punto de equilibrio, tratamos de no bajar nunca de ese punto de equilibrio porque vamos a tener pérdida. Y una cosa más, recuerden que aquí estamos nosotros hablando de las utilidades antes de intereses e impuestos. Cuando nosotros sacamos ese punto de equilibrio, es a nivel directo e indirecto de la venta o de la producción que nosotros hacemos. Entonces aquí vamos a encontrar que estamos llegando a utilidades antes de intereses e impuestos y significa que todavía no hemos pagado otro tipo de costos para la empresa, ¿verdad? Hay unos elementos que nosotros no hemos cubierto hasta esas utilidades antes de intereses e impuestos, que es justamente eso, el interés por el financiamiento que tengo, los impuestos que debo pagar si acaso hay utilidades y los dividendos preferentes en caso de que tuviésemos socios de ese tipo. Entonces, además de eso, nosotros ya estaríamos encontrando que bajando de punto de equilibrio ya hay pérdida. Entonces, por eso es la importancia de conocer como empresa el punto de equilibrio para evitarnos tener ese tipo de complicaciones. Conocer el punto de equilibrio va a hacer que nosotros le pidamos al departamento de ventas que agilice los programas de venta que tiene, o al departamento de producción que agilice, ¿verdad? Y además ventas siempre en ese caso porque tendríamos que colocar ese producto. Aquí vemos en el ejemplo como las unidades normales en la empresa, nos decía el ejercicio, son de 10,000, entonces aquí vemos que esta empresa va a reflejarnos una utilidad, ¿verdad? Aquí vemos que son 10,000 unidades a 20, que es el precio de venta de cada una, sus costos fijos, que son esos 60,000 que no me van a variar, por eso es costo fijo, y el costo variable, que va a ser de 8 por unidad por las 10,000 unidades. Entonces ahí tenemos 80,000. Así que las utilidades normales de esta empresa son de 60,000. Significa que esta empresa anda por encima de su punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, lo conocemos para no bajar de él, pero en el caso de esta empresa, pues ya sabemos cómo anda normalmente. Lo que les decía que en el caso de las empresas que están comenzando, ¿verdad? O un proyecto de inversión que nosotros queremos iniciar, el punto de equilibrio nos va a servir para que nosotros hagamos nuestro programa de ventas o de producción, porque de ahí en adelante es como nosotros podemos lograr mejorar las condiciones de la empresa o trabajar en función de buenas condiciones para la empresa. Ya con eso, conociendo cómo podemos manejarnos, nosotros podemos calcular grado de apalancamiento operativo.
no porque necesitemos un dato del punto de equilibrio, sino porque así nosotros vamos viendo cómo es que funciona esa palanca, ese apalancamiento que nosotros tenemos. Decíamos que en el caso de apalancamiento operativo, nuestra palanca es el costo fijo, ¿verdad? A diferencia del financiero, que ya vamos a ver cuál es. Entonces, aquí en apalancamiento operativo nosotros calculamos el grado o el nivel en que estamos apalancados nosotros. Y vamos a encontrar aquí en este ejemplo, calculado de esta manera, utilidades antes de intereses e impuestos, que voy a tomar las utilidades normales, más los costos fijos totales entre las utilidades antes de intereses e impuestos. En este ejemplo vemos que el grado de apalancamiento operativo es de 2. Ahora, ¿qué significa tener un grado de apalancamiento de 2? O qué es bueno para la empresa. Así como en el análisis financiero decíamos, es que hay que andar en un índice de solvencia arriba de 1, porque significa que la empresa puede tener dinero de más después de pagar sus obligaciones. En este caso, con el grado de apalancamiento, es un valor que nosotros vamos a obtener que no es comparable con otra cosa. Si nosotros decimos que es de 2, entonces significa que estaríamos aumentando, ¿verdad? Ya como lo vieron ustedes en la notita que les dejé acá también, que cada vez que nosotros aumentamos 1% en este caso las ventas, también aumentamos en 2 veces ese porcentaje en utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, aquí vemos nosotros que tener un grado de 2 va a permitirnos a nosotros analizar la situación de la empresa y tomar decisiones. Sin necesidad de andar haciendo todo un estado de resultados, nosotros ya diríamos, bueno, si mi grado de apalancamiento es de 2, significa que si aumento mis ventas por ejemplo, aquí en este caso se decía de un 20%, si aumento mis ventas en un 20%, entonces yo inmediatamente sé que las utilidades van a estar aumentadas en un 40%, que es lo que sucedió acá, ¿verdad? Que cuando ya tomábamos 12,000 unidades, ya nuestras utilidades antes de intereses e impuestos eran de 84,000. Entonces, ese grado de apalancamiento nosotros podríamos decir, tener un 2 es bueno porque significa que mis ventas van a permitir que su aumento se duplique ya en el nivel de las utilidades antes de intereses e impuestos. Eso es lo que nosotros podríamos pensar. Entonces, en ese sentido diríamos que entre más alto es mejor, porque imagínense que esto fuese 3. Significa entonces que aumentando un 20% las ventas, aumentaríamos las utilidades en un 60%. Y así nos podríamos ir, ¿verdad? Si aumentamos 5, entonces 5 veces el aumento que nosotros estemos proponiendo. Y podríamos decir que habría que trabajar mucho el nivel de ventas para poder tener mejores utilidades. Sin embargo, ese grado de apalancamiento operativo que la empresa tiene también podría hacer, ¿verdad? Porque esa es la dependencia que tenemos de esos costos fijos. Eso podría hacer también que la empresa disminuya sus utilidades en función de una disminución de las ventas. Imagínense en este ejemplo, nosotros decimos que si aumentamos 2%, más bien un 20%, las utilidades, las ventas, perdón, de la empresa, nos aumenta 40, porque 2 veces. Ahora, ¿qué tal si no las aumento las ventas en un 20%, sino que las disminuyo en un 20%? Entonces, ya cuando nos vamos así negativo, y si nosotros decimos, bueno, hay un periodo de recesión, produzcamos menos o vendamos menos, eliminemos vendedores y vendamos menos. Ya en ese sentido tendríamos entonces nosotros, con ese grado de apalancamiento de 2, tendríamos entonces el riesgo de que si nosotros ese 20% que queremos disminuirle a las ventas, nos va a hacer que nuestras utilidades antes de intereses e impuestos disminuyan en un 40%. Si nosotros bajamos un 20% la venta, entonces vamos a bajar 60% las utilidades antes de intereses e impuestos.
Entonces, por eso les digo, realmente tener un grado de 2 no es que sea bueno o que sea malo, es una cuestión que me sirve a mí para medir el riesgo que tengo en la empresa, ¿verdad? El riesgo que yo puedo utilizar para poderme tener mejores utilidades o que me va a hacer que la empresa tenga mayores niveles de pérdida. Entonces, conocerlo es importante, no es que yo lo pueda modificar, sino que yo tengo que conocerlo y tomar decisiones en función de él, ¿verdad? Entonces yo sé que mi empresa, por ejemplo, en este caso, mi empresa depende en ese grado de 2, ¿verdad? De mis palancas operativas, en este caso, son los costos fijos. Entonces ahí tenemos nosotros que así, de esa manera, pues nos manejaríamos o tomaríamos las decisiones en esta empresa. De la misma manera, en el grado de apalancamiento financiero. Ya cuando nosotros hablamos del grado de apalancamiento financiero, la palanca a la que nos vamos a referir van a ser los intereses, van a ser los dividendos preferentes y van a ser las tasas de impuestos. Entonces, aquí, cuando hacemos el cálculo, vean que los elementos que tomamos, ¿verdad? Utilidades antes de intereses e impuestos que están definidos allá en el ejercicio, los utilidades aquí en el divisor también, menos 7,000 de los intereses que se mencionan allá arriba también, y que en este ejemplo de la situación normal de la empresa, ahí están también, los 5,000 de los dividendos preferentes, que aquí están también, y la tasa de impuestos, que es el 30%, que recordemos que si no se menciona, es el 25%, porque se trata de impuestos sobre la renta. Entonces, aquí vemos que el grado de apalancamiento financiero de esta empresa es de 1.3084. Ese también no es algo que yo pueda comparar con otra cosa, sino que lo que hace es decirme qué tanto riesgo corre la empresa, cómo se mueve la empresa si yo aumento, ya en este caso, ¿verdad?, mis utilidades antes de intereses e impuestos, para poder llegar a utilidades por acción o utilidades totales. Doctora, entonces, aquí vamos a ver, sí, dígame. Una pregunta. El grado de planeamiento financiero y operativo no se pueden comparar año a año. Fíjese que realmente año a año sí lo podríamos hacer, y ahí nosotros veríamos qué cosas hicimos para poder mejorar un poco, ¿verdad? Lo que les decía, realmente yo en este momento que lo calculo, yo no puedo decir, bueno, movamos una cosa, movamos otra para poder tener un mejor indicador. No, porque es algo que ya está dado. Recuerden que los estados financieros son historia. Entonces yo eso lo calculo, ¿verdad? Simplemente lo calculo. Ahora, de año a año yo intento hacer las mejoras, ¿verdad? Porque esas son las decisiones que justamente voy a tomar. Entonces, cuando yo mejoro la situación, al año siguiente, con mi nuevo estado de resultados, yo puedo revisar si realmente logré lo que decidí, que era mejorar el grado. Ahora, como les digo, no es que un valor más alto sea mejor o un valor más bajo sea mejor. Realmente es según la situación de la empresa. Porque yo podría decir un grado de apalancamiento de 5 es muy bueno, pero un grado de apalancamiento de 5, si yo voy a subir las utilidades, entonces, si voy a subir las ventas, perdón, entonces sí es muy bueno. Pero con un poquitito, tener ese riesgo de 5 tan alto, entonces con un poquitito que yo mueva, entonces voy a estar moviéndome hacia abajo demasiado. Entonces, realmente no es que mi grado sea bueno o sea malo, es una situación que mi empresa tiene y que debe aprovechar, ¿verdad? Entonces, si yo sé que yo soy una empresa riesgosa, que yo tengo un valor muy alto, sé que el riesgo que corro es alto, porque si yo desmejoro un poquito, entonces voy a tener utilidades mucho más bajas, ¿verdad? Sí lo puedo comparar, pero decir que es mejor en un año o en otro, pues, como le digo, ya es dependiendo de la situación en la que la empresa se encuentre, la situación económica en que la empresa se encuentre, porque ya ahí veríamos que si vamos para arriba, pues iríamos muy, muy arriba si el valor es alto.
Pero si nosotros tenemos un año difícil, como estos años que nos han caído ahora, entonces una empresa muy apalancada, una empresa que tiene demasiadas cosas fijas que pagar, empresas estarían muy mal en este momento, ¿verdad? Por eso es que si ustedes se fijan, ahora han sobrevivido algunas empresas, una pues dependiendo del tipo de productos que las empresas venden, ¿verdad? Pero han sobrevivido empresas que no tenían demasiadas deudas, que no tenían demasiados compromisos, porque no dependían demasiado dependían más bien demasiado de lo que vendían o de lo que producían para poder enfrentar los compromisos que tenían. Pero las empresas que no tenían así compromisos podían deshacerse un poco de personal y seguir sobreviviendo, o podían mantener el mismo personal, seguir produciendo o vendiendo un poco menos, pero como no había compromisos fijos, ellas pudieron sobrevivir un poco. Entonces es un año difícil para la mayoría de las empresas y de repente pues lograron sobrevivir las que tenían menos comprometidos sus valores, ¿verdad? Las que estaban menos, con un apalancamiento más saludable, digámoslo así. Entonces eso es lo que pasa. Y en este grado de apalancamiento, entonces se analiza de la misma manera, ¿verdad? Lo único es, bueno, ya aquí nos parece más complicado ver el número porque ya no habla de un número cerrado, pero es como que dijéramos 2 veces, aquí es 1.30 veces. Entonces, en este ejemplo, cuando nosotros modificamos utilidades antes de intereses e impuestos de un 1%, entonces vamos a tener un incremento de 1.30 por el valor que incrementemos en las utilidades por acción. Entonces es el mismo tipo de análisis, solo que ya no entre las ventas y las utilidades por intereses antes de intereses e impuestos, sino entre las utilidades antes de intereses e impuestos y las utilidades por acción. Que si yo no tengo este dato, porque no tengo acciones, entonces yo puedo trabajar con la utilidad disponible o utilidad neta, ¿verdad? Y en este caso, eso es lo que yo vería aumentado si aumento las utilidades antes de intereses e impuestos. Ahora, para verlo de manera global, entonces tengo el grado de apalancamiento total. Y en el grado de apalancamiento total es una multiplicación del grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero, que en este ejemplo era 2 y 1.308411, que multiplicados me da 2.616822. Y aquí sí, yo puedo rápidamente, si conozco que el grado de apalancamiento total de esta empresa es de 2.61, yo puedo estar en una reunión donde están todos los ejecutivos de la empresa y por allá resulta que aparece el encargado de las ventas y dice que está esperando un incremento de 20% de incremento en las ventas. Entonces yo inmediatamente sé, como mi grado de apalancamiento es 261, simplemente multiplico el 2.61 por ese valor que quiere aumentar esta persona encargada de las ventas y ya sé en cuánto me van a aumentar las utilidades, sin necesidad de hacer todo mi estado de resultados, que aquí el estado de resultados se ve sencillito, porque solamente tiene esos valores, pero realmente mi estado de resultados tendría toda una separación de costos fijos en detalle, los costos variables en detalle, por ahí tendríamos valores de depreciación, por ahí tendríamos valores hasta de materia prima, los vendedores, los salarios, todo eso. Entonces, aquí lo veo sencillo porque solo están esos grandes rubros. Pero en un estado de resultados completo, realmente veríamos que conocer mi grado de apalancamiento total y que me hablen de cómo van a aumentar las ventas, yo inmediatamente puedo decirle a los accionistas cómo les va a aumentar el valor por acción. O si no tengo accionistas, yo les diría a los dueños de la empresa cómo van a aumentar las utilidades netas. Entonces, esa es precisamente la utilidad de conocer estos grados de apalancamiento porque me permite tomar decisiones, ¿verdad?, en función de los compromisos que la empresa tiene, que son fijos, ¿verdad?, en el caso de los costos, y fijos en el caso de los intereses también, que
tengo que cubrir como empresa. Entonces, en función de todos esos valores fijos que debo pagar, es como yo puedo manejar toda la situación de la empresa, ¿verdad? Porque me va a permitir que esos valores manteniéndose, si yo vendo más, entonces voy a tener más utilidades, ¿verdad? Manteniendo esos valores fijos, yo sé que como siempre tengo que cubrirlos, si produzco menos, entonces voy a tener menos utilidades, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros podemos tomar decisiones. Ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer para mejorar eso? Entonces voy a ver en función de esos valores fijos que son mi palanca para poder impulsarme, pero que también son una especie de palanca al revés para poderme llevar a situaciones que no son buenas en la empresa. Entonces yo puedo ver qué cosas estoy manejando dentro de ese valor fijo que debo pagar para poder mejorar la situación general de la empresa, ¿verdad? Hay valores que yo no me puedo quitar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo no tuviera que pagar tanto interés o yo no pudiera conseguir, por ejemplo, mejores tasas o yo no tuviera que pagar digamos, energía eléctrica, si mi empresa no depende de la energía, yo no tengo que pagar tanta agua potable si mi empresa no depende tampoco del agua potable, entonces en ese caso, entonces yo puedo mejorar esos costos que la empresa está teniendo y que me están haciendo que estemos apalancados y que me funcione al revés cuando yo intento disminuir un poco la situación de la empresa, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, ¿verdad? Ahí queda el ejercicio completo, que era el que íbamos a ver la semana pasada, y les dejo aquí, yo les había subido en la plataforma este ejercicio desarrollado, pero les voy a subir ahora ya con todos los ejercicios, los que ustedes hicieron, para que ustedes comparen con lo que desarrollaron. Ahí les aparece un ejemplo completo que también tenían ustedes ahí en su guía. Los ejemplos que venían separados, como el de los caballos, que es por el que me estuvieron haciendo algunas preguntas, ¿verdad? Y fíjense qué interesante en este ejemplo que mencionaba en el caso de los costos fijos, ¿verdad? Como se trataba de una especie de hotel para caballos, vean que ahí aparecía que los costos variables eran el mantenimiento de las caballerizas y los alimentos de los animales. Entonces, esos valores que nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Que son, vemos directos a tener justamente ese hotel para caballos, ¿verdad? Que son como las habitaciones, esos mantenimientos de las caballerizas y la alimentación. Entonces, esos eran nuestros costos variables. Recuerden siempre que el costo variable y el costo fijo se define en función de qué tan directos son para la operación que nosotros estamos ejecutando. Entonces, si están directamente relacionados, esos son costos variables, porque yo sé que entre más produzca o más venda, entonces más costo voy a tener. Entonces, eso es un costo variable. Les va a quedar ahí también desarrollado el otro ejercicio que tenían, que era este que está por acá, de esta empresa con utilidades antes de intereses e impuestos de 380,000. Este estaba sencillo. De repente el que se les complicó un poquito fue este otro, donde aparecía un estado de resultados con varios espacios libres. Y aquí lo que teníamos que hacer era pues ir completando por poquitos. Ahí teníamos nosotros, calculando los grados de apalancamiento, podíamos calcular las utilidades en el caso de febrero, por ejemplo, pero no les aparecía, por ejemplo, la utilidad antes de intereses e impuestos, que ustedes la iban a necesitar para la fórmula. Entonces había que deducirla por el nivel de impuestos que tenemos y para eso se trabaja con regla de 3, ¿verdad? Para poder determinar en función de la cantidad, porque sí aparecía ese 40%, que era el valor de los impuestos de esta empresa. Entonces, por deducción, entonces había que trabajarlo para poderlo llenar. De los ejercicios que quedaron en esa ocasión, ¿cuál se les complicó más?
El de los caballos, doctora. El de los caballos. En ese caso, yo tuve varias consultas con respecto al, por ejemplo, el asunto de la depreciación, ¿verdad? Porque estaba hablando de depreciación que había que dejarla mensual porque todo lo demás estaba mensual, ¿verdad? Y como los costos fijos eran mensuales y realmente ese valor de las depreciaciones son un costo normalmente fijo, ¿verdad? ¿En qué caso nosotros podríamos tener un valor de depreciación que fuese un costo variable? ¿Cuándo estaría directamente relacionado con la producción? Imagínense, por ejemplo, las maquinarias que se deprecian en función de las unidades que producen. En ese caso, sí tendríamos nosotros una depreciación como un costo variable. Pero de ahí las depreciaciones, sobre todo en nuestro país, que se manejan la mayoría por línea recta, como son valores fijos, ¿verdad? Y que no depende, por ejemplo, un vehículo, si yo utilizo mi vehículo como taxi, mi vehículo lo use o no lo use en un determinado mes, siempre se va a depreciar el vehículo. Entonces, eso es un costo fijo. Yo sé que el carro se daña más porque ande más en la calle, ¿verdad? Si yo tengo un taxi, yo sé que se va a dañar entre más ande pasajeros, ¿verdad? Pero la depreciación como tal, lo que se llama depreciación fiscalmente, eso es un valor fijo, ¿verdad? Entonces, ese valor va a ser un costo fijo. Pero en el caso del mantenimiento de ese taxi, ese mantenimiento sí va a ser variable porque va a depender de qué tanto anda en la calle, el uso de las llantas, por ejemplo. Entonces, esas cosas es como lo analizo cuando yo voy a determinar cuáles son mis costos fijos y mis costos variables para poder tener un valor o un grado de apalancamiento realmente conocido en mi empresa para poder nosotros determinar con certeza y poder tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, en el caso de este ejemplo de los caballos, pues de entrada que no habíamos hablado de caballos, solo habíamos hablado de dinero, ¿verdad? Entonces, aquí cuando encontramos el punto de equilibrio, pues fue en función justamente de un valor que ya estaba dado, fijo, pero que había que agregarle un valor de depreciación. Y mis depreciaciones normalmente las tomo anuales. Y esto que aquí no hablaba de que las depreciaciones llevan también un componente de valores residuales, ¿verdad? Y todo lo que la ley me dice que debo considerar. Entonces, aquí veo que tenían ese tipo de dudas, ¿verdad? Sobre todo creo que por ese lado andaban más complicados. Muy bien. Les dejo ahí entonces en la plataforma ya con todos los ejercicios para que ustedes puedan revisar. Como les decía, en este caso, pues yo no tomo en cuenta si está bueno o está malo el ejercicio porque ustedes lo desarrollaron solos, ¿verdad? Pero sí se los dejo y si vale la pena que ustedes revisen si su ejercicio realmente lo hicieron correcto, ¿verdad? Porque si el ejercicio les quedó igual, pues qué bien, porque significa que de entrada le habíamos entendido al ejemplo que se dio, ¿verdad? Entonces, ahí les va a quedar para que ustedes lo puedan revisar. No sé si tienen alguna duda o algo que comentar respecto a esta parte de apalancamiento. ¿O estamos bien? Estamos claros, doctora. Doctora, Mándeme, César. yo le quiero hacer una preguntita, es un poquito fuera de acá, pero que tiene que ver también con apalancamiento. No sé si usted tiene conocimiento. ¿A qué se refiere cuando habla apalancamiento en la compra de una acción? Estamos hablando ya de la, ¿cómo se llama? De bolsa de valores. No sé si usted tiene un poco de conocimiento de esto. Habla de apalancamiento. El apalancamiento cuando, por ejemplo, la tendencia es alcista. Sí, Entonces, o sea, es una buena oportunidad como para invertir, ¿verdad? Pero hay una cuestión de apalancamiento. Dígame. Sí, es que a lo que se refiere en ese caso es que usted va, para poder hacer la inversión, va a conseguir dinero prestado.
Entonces no va a invertir su propio dinero, sino que usted va a sacar dinero prestado. Entonces ese es usar el apalancamiento para poder hacer una inversión, ¿verdad? Que Correcto. algunos lo verían bien, ¿verdad? Porque dirían, bueno, voy a arriesgar dinero ajeno, pero la cuestión es que ese apalancamiento no es gratuito. Entonces yo, en primer lugar, lo debo utilizar, como dice usted, si la tendencia es alcista, entonces quiere decir que yo voy a utilizar el dinero prestado a una determinada tasa de interés, pero sé que lo voy a recuperar porque van subiendo las acciones. Pero debo Ok. de tener presente que llega un momento en que yo debería vender las acciones si veo que el mercado ya va a la baja para poder cubrir Exacto. la obligación que tengo de intereses, ¿verdad? Entonces, Muy sí lo bien. puedo hacer, ¿verdad? Lo que significa así en términos conceptuales es que yo voy a sacar dinero prestado para poder hacer mi inversión. Muy bien. O sea, eso lo puede hacer usted, eh, o sea, en cualquier medio, ¿no? O cualquier medio que tenga a la disposición de sacar ese préstamo, ¿cómo? Sí, correcto. Lo que hace usted es sacar un dinero prestado, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que aprovecha, digamos, me llaman para invertir en una determinada cuenta bancaria que tiene un buen rendimiento, entonces yo aprovecho y saco ese dinero prestado, por ejemplo, en una cooperativa. Ok. Entonces yo me endeudé, pero la cooperativa me está cobrando a mí, digamos, el 10%. Y donde Sí. yo lo voy a colocar me están dando el 12%. Entonces eso me sirvió a mí para hacer una inversión apalancada, Ok. ¿verdad? No solo en mercado de valores, yo lo puedo hacer. O vaya, por ejemplo, usted saca un dinero prestado y lo invierte para la construcción de apartamentos, pero usted sabe que con la renta de sus apartamentos usted va a poder cubrir esa deuda y le va a quedar dinero adicional. Entonces usted hizo su inversión inmobiliaria con un dinero prestado. Ese es su Exactamente, doctora. apalancamiento. Muy bien, excelente, doctora. ¿Eh? Gracias, muy amable. Muy bien, entonces esta es la parte de apalancamiento y nos queda ya la parte ya para esta semana que vamos a hablar de los proyectos de inversión y dentro de los proyectos de inversión hay un concepto que se llama tasas de descuento. En este caso, las tasas de descuento que nosotros manejamos pueden ser vistas por tres entidades. Puede ser, cuando yo hablo de tasa de descuento, mi tasa, que también la conozco con el nombre de tasa de costo de deuda, la puedo utilizar para poder hacer análisis de flujo de efectivo y tomar algunas decisiones. Nosotros ya habíamos tenido un acercamiento con este tema en el caso de los arrendamientos, ¿se acuerdan? Que ya con todos los datos del arrendamiento que se tenía, que la parte que era prestada, la parte que era arrendada, para poder tomar una decisión, al final se mencionaba que la tasa de deuda era de un determinado porcentaje. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿Sí recuerdan cuando vimos el arrendamiento? Es un porcentaje, doctora, que decía ahí creo que era como el costo de la deuda, a eso se refiere, ¿no? Ajá, correcto. Entonces, cuando hablaba de costo de deuda para poder hacer aquella comparación y que yo les dije en ese momento, ese costo de deuda es una tasa que se utiliza ya en proyectos de inversión, ¿verdad? Porque el arrendamiento es una especie de proyecto de inversión y que más adelante íbamos a ver ya en términos conceptuales. Pues estas tasas de descuento se usan para eso, para poder conocer, pero en realidad también representan lo que nosotros esperaríamos que una empresa nos dé. Por ejemplo, si yo voy a invertir en una empresa, yo esperaría que la empresa me dé un determinado porcentaje, ¿verdad? Es una tasa que también se le conoce con el nombre de tasa de rendimiento esperada, ¿verdad? En un proyecto de inversión o tasa de rendimiento mínima que nosotros estaríamos esperando para poder invertir en un determinado proyecto. Entonces, cuando nosotros hablamos de tasa de descuento, nosotros podemos hablar en función de tres personas. Podemos hablar en función de quienes me van a prestar el dinero, porque recuerden que si nosotros decimos
que vamos a hacer un proyecto de inversión, nosotros necesitamos una forma de financiarlo. Y una forma de financiar un proyecto, por ejemplo, digamos que ustedes en su instituto de previsión, ustedes quieran hacer un nuevo edificio. Ese nuevo edificio, que es un nuevo proyecto de inversión, ustedes de alguna manera lo tienen que pagar. ¿Quién pagaría ese edificio? Si en la empresa donde ustedes trabajan o el instituto donde ustedes trabajan van a comprar un nuevo edificio, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo lo pagarían? Nosotros mismos, a un crédito. Podría ser, fíjense bien, puede ser que ustedes digan, bueno, tengo una parte, entonces una parte va a ser prestada porque no lo voy a cubrir todo, entonces esa parte prestada es lo que yo voy a analizar en términos de costo de deuda. Pero puede ser que tenga otra parte que va a ser la parte que la empresa va a colocar. Ya en ese caso va a ser dinero propio. Entonces ahí yo voy a estar hablando en términos de acciones, si yo estuviera hablando de acciones, en términos de aportaciones, si yo estuviera hablando en términos de otro tipo de empresa, ¿verdad? Como los institutos de previsión. Entonces, yo puedo hablar ahí entonces en función de deuda y de dinero propio. Si yo hablo de empresas en general, yo puedo tener el dinero de deuda y puedo tener el dinero de accionistas que son preferentes y de accionistas que son comunes. Entonces, sí lo veo en general con las empresas, ¿verdad? Si yo lo veo, ya van a ver que este de accionistas comunes se aplica ya en el caso de los institutos y en el caso de la mayoría de las empresas de nuestro medio, donde no se manejan acciones. Lo único es que vamos a ver las tres maneras porque en algún momento nos podría tocar tener que trabajar con ese tipo de financiamiento. Entonces, aquí vamos a encontrar que en el caso del costo de deuda, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es ver cuánto nos costaría a nosotros financiar un determinado proyecto con deuda, ¿verdad? Con dinero ajeno. Que si un proyecto de inversión es muy grande, nosotros forzosamente tendríamos que financiar una parte con deuda. Entonces, esto es importante conocerlo. Ahora, ¿cómo se calcula o cómo es mi costo de deuda? Y ahorita nosotros vamos a ver cálculos de costo de deuda, ya mañana que veamos proyecto de inversión, entonces vamos a encontrar, vamos a ver dónde es que se usa, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esto para poderle encontrar un poco más de sentido? Entonces, fíjense aquí en el ejemplo, fíjense que habla, menciona aquí, calcule el costo de la deuda después de impuestos bajo las siguientes circunstancias. Y aquí menciona, inciso A, tasa de interés 10%, tasa de impuestos 0%. Entonces, aquí nosotros vemos en el cálculo con una fórmula que es K sub I, y aquí les voy a dejar en el ejercicio, les voy a dejar qué significa cada uno de ellos. K sub I es el costo de deuda, que es lo que nosotros vamos a encontrar, y se calcula multiplicando K sub D, que es tasa de deuda antes de impuestos, que por eso justamente se menciona aquí la tasa de impuestos, menos T, que es la tasa de impuestos. En el primer ejemplo tenemos nosotros tasa de interés 10%, tasa de impuestos 0%. Miren, facilito cómo se calcula. K sub I es igual a 10 por 1 menos 0, porque 0 mi tasa de impuesto. 1 menos 0 es 1 multiplicado por 10, entonces me va a dar un 10%. Entonces ahí tenemos que, si nosotros queremos evaluar o encontrar aquella tasa con la que hacíamos el cálculo del arrendamiento, que era de la que utilizábamos para poder traer a valor presente los flujos de efectivo de las dos opciones, ese sería en este caso 10%. Tenemos aquí el otro ejemplo que me dice tasa de interés 15%. Tasa de interés 15%, tasa de impuestos 20%. Entonces, ahí en el cálculo, miren, ¿sí? Doctora, disculpe la interrupción.
cuando se refiere a tasa de interés, es el valor, ¿verdad?, de un préstamo o X financiamiento que yo hago. Y Correcto, de hecho, perdón, Elmer, lo que les mencionaba, cuando nosotros tenemos proyectos demasiado grandes, nosotros no vamos a tener solamente dinero propio, entonces tengo que sacarlo prestado. Ahora, ¿quién me define esa tasa de interés? ¿Quién me vaya a prestar el dinero? Ajá, Entonces, y la otra, perdón, y la otra tasa de impuesto es el impuesto que yo pago al gobierno. correcto, que en este ejemplo menciono 0, 20, 40, pero acuérdense, en estos ejemplos, realmente la tasa que se usa es impuesto sobre la renta. Entonces, nosotros utilizaríamos aquí, si somos empresa, 25%. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué pasa si nosotros somos personas naturales y queremos hacer todo este esquema, todo este análisis? Ya en ese caso, nosotros tenemos que ver qué tasa terminamos pagando nosotros en función del tipo de ingresos que tenemos, porque acuérdense que las tasas de los impuestos sobre la renta para personas naturales no es una sola, sino que son tasas escalonadas. Entonces, por eso habría que calcular, a ver, realmente cuánto de tasa, en términos de tasa, nosotros pagamos, ¿verdad? Entonces, se refiere siempre a impuestos sobre la renta. Entonces, aquí lo que nosotros prácticamente estamos diciendo es que en este inciso, por ejemplo, tenemos 15% la tasa de interés que me va a cobrar a mí el banco, ¿verdad? Si el banco es el que me presta o la financiera que me esté prestando. Multiplicado por 1 menos el 0.20 que esa empresa paga. Y eso es 12% ya en el cálculo. Ahora, ¿qué significa ese 12%? Ese 12% significa que en un determinado proyecto de inversión, esta empresa o este banco o esta financiera que me va a prestar a mí el dinero para invertirlo, debería esperar que mi proyecto de inversión le rinda un 12%. Entonces, como les digo, ya mañana que nosotros veamos en conjunto el proyecto de inversión donde vamos a aplicar estas tasas, vamos a comprender realmente en ese sentido cómo es que se toma la decisión tomando esta tasa que aquí estamos calculando, ¿verdad? Aquí estamos solamente viendo cómo se calcula la tasa, ya mañana le vamos a entender dónde aplicar esa tasa para poder tomar las decisiones. Pero en general así es, ¿verdad? Esa es la tasa que el banco me cobra, ¿verdad? Restándole el impuesto que ellos pagan. Entonces, quiere decir que ellos deberían esperar que mi proyecto les dé un 12%. Ya mañana vamos a ver medidas para ver mi proyecto, cuánto les da, para ver si ellos les conviene o no darme el dinero en función de lo que ellos recibirían. Aquí tenemos en el inciso C, tenemos tasa de interés 18%, tasa de impuestos 40%. Igual aplico la misma fórmula y tengo que K sub I es igual a 18, que es la tasa de impuestos, por 1 menos 0.4, que es la tasa del impuesto que yo, que la empresa en este caso, ¿verdad? Pagaría de impuestos sobre la renta. Y eso da un 10.8. Entonces, sí. Otra pregunta. Bueno, ahí se mira que tasa de interés, ¿por qué no se usa? Bueno, no sé si estaré bien en la pregunta o estaré fuera de lugar. ¿Por qué no se utiliza el 0.8 ahí? Y sí se utiliza 0.20, digamos, 0. En el 15. ¿Por qué no se utiliza 0.15? ¿O es que así es la fórmula o es la interpretación mía, que estoy fuera de error? No, realmente, si usted se fija aquí donde tengo el cálculo, tengo 15%. Es como que tuviéramos 0.15. Aquí es porque yo se las dejo planteada nada más. Ya, ok. Que realmente lo que le quito a una tasa que es de 15, le quito ese valor de impuestos, ¿verdad? Pero es un 15%, ¿verdad? No le quise colocar ahí el por ciento porque en la fórmula no me lo da. Pero aquí ustedes ven en el cálculo que sí tengo 15% para que la respuesta me dé también en porcentaje. Ya, ok, ya entiendo.
Sí, de acuerdo. Entonces, sí, realmente es el punto 15 o el punto 18 o el punto 10 multiplicado por 1 menos el punto 4, porque son tasas todas ellas, ¿verdad? Entonces, ya en el cálculo sí está aquí, ¿verdad? Nada más aquí por dejarles reflejado cómo se colocaría en función de la fórmula que tengo aquí, ¿verdad? ¿Estamos bien? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, entonces esta es la parte de costo de deuda. Ya para mañana, para no dejar inconcluso la parte de costo de acciones preferentes, ya mañana vamos a ver el cálculo de las acciones preferentes, el cálculo del costo de las acciones comunes y el cálculo cuando yo tengo un financiamiento donde no solamente me van a dar deuda, no solamente voy a tener dinero propio, sino que puedo tener combinación. Entonces, ya cuando tengo una combinación, entonces yo voy a calcular lo que se conoce como costo de capital promedio ponderado. Entonces, ya mañana vamos a ver los otros dos y vamos a ver el costo de capital promedio ponderado y vamos a entrar ya a la parte de proyectos donde vamos a ver todo lo que se refiere a medidas para poder hacer la evaluación en sí del proyecto y poder tener ya una decisión en función de las tasas y en función de los valores que un determinado proyecto me da, ¿verdad? Entonces, por hoy, pues, nos vamos a quedar aquí. Si ustedes no tienen preguntas o tienen algún otro comentario. ¿Estamos bien entonces? Muy bien. Entonces, nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Buenas noches, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Recuerden doctora. que Buenas noches. Recibido, los que no me han doctora, gracias, subido, buenas los que noches. no me han subido tareas, recuerden por favor, acuérdense que hay personas que de trabajos grupales no subieron, entonces suban por favor.